¿Qué, Kike? ¿Qué tal? Listo, listo. Sí, sí te escucho. Te estás robando todo el internet, todo por la asesoría. Vamos a esperar si conecta alguno más, si no, pues empezamos. Ya. Creo que tú comentaste que lo ibas a grabar, ¿no? Ah, ok, ok. A ver. Ah, por ahí está Nicandro. ¿Qué tal, Nicandro? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Les empiezo a compartir. Hola, Alfredo, buenas tardes. Ahí está. Bien, ahí logran ver visualizar mi pantalla. ¿Sí? Va que va. Bueno, la otra ocasión les, les di una introducción a las fracciones. Entonces, ahorita con más calma, porque esa vez pues realmente era algo así rápido también porque pues necesitaba yo darles la introducción de eso, pero ahorita que aprovechando la fracción pues podemos extendernos un poco más de esto. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema este. Entonces vamos a ver fracciones. Y dentro de las fracciones vamos a ver los tipos que hay. Vamos a ver también, pues obviamente operaciones como son la suma. Vamos a ver resta. Vamos a ver multiplicación. Y lo que es división. Igual este material que estoy pues generando aquí, pues se los comparto ahí, se los genero PDF y se los comparto en el Classroom. E igual su compañero Enrique va a compartirles pues lo que es el video. Bueno, bien, para iniciar tenemos que entender lo que es una fracción. Una fracción, pues bueno, es una representación, en este caso, pues matemática, de lo que es una porción de, y está compuesta por dos elementos. Por ejemplo, si yo pongo 3/5, está formada por dos elementos. Al de la parte de arriba le vamos a llamar numerador, y al que está aquí abajo se le conoce como denominador. Bien. El denominador. Lo que es el denominador me indica las partes en que está dividida el entero. Lo voy a poner aquí entre paréntesis. Bueno, aquí las partes en que están dividido un entero. Y el numerador lo que me indica es las partes que se toman, obviamente del entero. Las partes que se toman del entero. Y generalmente a nosotros nos los empezaron a enseñar con unos rectángulos, que por ejemplo en este caso mi rectángulo debería estar dividido en 5 secciones. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. No me quedaron de la misma tamaño, pero no importa. Entonces, el 3/5 representado aquí en mi grafiquito que pues serían los 5 que está representando un entero, dice que yo tengo que tomar 3 enteros. Entonces en la primaria nos enseñaron que teníamos que subrayar pues 3 partes justamente de lo que era el, el entero, o mi total en este caso, que era el quinto, ¿no? De esa forma nos enseñaron. Si teníamos, por ejemplo, dos séptimos, pues teníamos otro rectángulo, y ese rectángulo había que dividirlo entre 7 secciones: 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de esas 7, pues había que tomar 2, ¿no? No importa si la tomamos de la derecha o la tomamos de la izquierda, al final de cuentas había que encerrar, pues 2, ¿no?
Entonces, ese era mi entero. Ese numerito de abajo me dice que mi entero, que era todo este rectángulo, tiene que estar dividido en 7 secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 2 me indica cuántas partes están tomando. Generalmente lo enseñan con pastel y dicen que tienes tantas rebanadas y que esas rebanadas te comiste 2. Entonces pueden decir que se tomaron, que se quitaron, que se eliminaron, que las regalaron. No sé, lo que lleva el contexto de la problemática, ¿no? En la parte de arriba tenemos el otro ejemplo que sería el 3/5, que está representado aquí y aquí está representado el 2/7. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿eh? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí de momento? ¿No? Va. Bueno, vamos con los tipos. Hay 3 tipos de fracciones. Unas que se conocen como fracciones propias. Fracciones propias. Ahí está. En las cuales, digamos, con su representación o su clasificación, mejor dicho, es la siguiente. Por ejemplo, fracción propia, y aquí lo voy a poner contexto para escribir un poco más rápido. Es lo siguiente, es aquella donde el numerador es menor al denominador. Y son generalmente de las más comunes. Ahí está. Es aquellas donde el numerador es más pequeño, es menor al denominador. Es decir, ejemplos de ellas pueden ser las siguientes. 3/4, 5/7, 2/3, 2/5, 6/9, por ejemplo, 13/20, etc. Siempre el numerador va a ser más pequeño al denominador. Recordemos, numerador es el que está en la parte superior y denominador en la parte inferior. Entonces, fracciones propias, aquellas donde el numerador es menor al denominador. Después tenemos aquellas que conocemos como fracciones impropias. Fracciones impropias. Y bueno, el caso de ellas serían lo contrario a las otras que acabo de describir. Y es aquellas donde el numerador es mayor o más grande que el denominador. Entonces ahí lo que podemos hacer son colocar un denominador, pues obviamente mucho más grande, como lo pueden ser los siguientes ejemplos. Por ejemplo, yo puedo tener un 8/3, puedo tener un 7/4, puedo tener un 9/5, puedo tener un 3/13, puedo tener un, no sé, un 15/25, por ejemplo. No, ese está al revés, perdón. 25 sobre 15 lo había puesto, creo. Ahí está. Entonces, fracciones impropias son aquellas donde el numerador, ese numerito que está aquí en la parte de arriba, la puse al revés, ¿verdad? Sí, porque la pensé, pero la coloqué al revés. Ahí está, 13/3. Ahí está. Entonces, recordemos, aquellas impropias son aquellas donde el numerador, el numerito que está en la parte de arriba, es más grande que lo que es el denominador. Y estas fracciones propias, impropias, generalmente las impropias, generan algo que se conoce como fracción mixta. Tenemos las fracciones mixtas. Fracciones mixtas. Ok, y las fracciones mixtas, bueno, por definición, vamos a poner otro cuadrito de texto. Ahí está. Son aquellas formadas por un número entero y una fracción propia. Ahí está. Fracciones mixtas son aquellas formadas por un número entero y una fracción propia. Bueno, ejemplos de ella es lo siguiente.
Dice que tiene que ser un número entero. Yo, por ejemplo, puedo tener 2 enteros, 3 quintos. Es un número entero y después tenemos una fracción propia. Ahorita vamos a ver por qué no puede ser el de arriba más grande que el de abajo, además de que estaría yendo en contra, obviamente, de lo que es la definición de fracciones mixtas, ¿no? Pero podemos tener otra, por ejemplo, 3 enteros, 5 séptimos. Podemos tener otra que sea un entero, por ejemplo, 9 onceavos. Podemos tener otra que diga 2 enteros, 3 séptimos, otra que diga 5 enteros, 4 séptimos, por ejemplo. Y estas son ejemplos de fracciones mixtas, perdón. Bueno, ¿y cómo surgen las fracciones mixtas? Para eso voy a tomar yo ejemplo de estas que están aquí, de las fracciones impropias. Resulta que estas fracciones mixtas surgen de lo que son las fracciones impropias. ¿Por qué? Porque las fracciones impropias, lo que me está diciendo, por ejemplo, el 8 tercios dice que estás tomando 8 porciones de algo que está dividido nada más en 3, como que no cuadra ahí el asunto, como vas a tomar 8 porciones de algo que está dividido entre 3, ¿no? Realmente lo que tendríamos que hacer es poner que son tantos enteros y tanta parte fracción que sería la fracción propia que está dividido. Entonces, vamos a analizar el 8 tercios que está ahí. ¿Cómo sacamos o cómo convertimos una fracción impropia a una fracción mixta? Muy sencillo. Por ejemplo, el 8 tercios lo vamos a hacer aquí. Pregunto yo a ustedes, ¿cuántas veces, estamos acá, presten atención al 8 tercios que está de este lado. Pregunto yo a ustedes, ¿cuántas veces cabe de forma entera, o se puede dividir de forma entera, el 3 en el 8? ¿Cuántas veces de forma entera sería? 2. Exacto. Ya tengo los 2 enteros. Entonces, esos 2 enteros y este denominador es el que se va a quedar. Ese ahí va a estar porque ese numerito que está ahí es el que va a conformar mi fracción propia que nos está marcando aquí. Entonces, ese 3 que está ahí es el mismo 3 que está acá. Ya dijimos que el 3, digamos, cabe en un 8, o se puede dividir en 8, en dos formas exactas, o en dos enteros. Entonces, lo que hacemos ahorita es una multiplicación que dice 2 por 3 son 6. 6. ¿Cuánto me faltaría para 8? 2. Y ese 2 lo ponemos acá. Si tenemos una fracción mixta, para regresar a la fracción propia, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ahí lo que van a hacer ustedes es multiplicar este numerito, el número entero, por el numerador y después le van a sumar lo que es el numerador de su fracción propia. Entonces me quedaría como lo siguiente, tenemos que retornarla para este lado. Y digo, 2 por 3 son 6, más 2, 8. Y ese 3 que está aquí, nada más lo vamos a pasar. Entonces se repite, 2 por 3 son 6, más 2, 8. ¿8 qué? 8 tercios. Y ahí tengo yo el paso de lo que fue mi fracción impropia a una fracción mixta y posteriormente la volvimos a regresar a una impropia. ¿Sale? Vamos a tomar ahora el 7 cuartos. Pregunto yo a ustedes, ¿cuántas veces cabe el 4 de forma entera en el 7? Una ocasión, ¿no? Entonces ponemos el 1, el 4 se va a mantener y digo 1 por 4 son 4. Para 7 me faltan 3. Si yo lo que tengo que hacer es regresarlo, vuelvo a multiplicar y vuelvo a sumar. Y ya me queda como 1 por 4 son 4, más 3, 7, 7 cuartos. Y ahí vuelvo a regresar a lo mismo y vuelvo a regresar a lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacer ese de 25. Ese de 25, digo, ¿cuántas veces cabe el 15 en el 25? Pues una vez y ponemos el 15. 1 por 15 son 15. Para 25 me faltan 10. Y ahí estaría convertida a fracción impropia. O fracción mixta, perdón. Vamos a tomar esta última que dice 13 sobre 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 13 de manera exacta? Pues cabe 4. 4 por 3 son 12. Entonces pongo el 3 aquí y digo 4 por 3 son 12. Para 13 me falta 1. Y ahí estaría convertida. Si la quieren regresar de fracción mixta a fracción impropia, entonces multiplican y sumamos. Y dice 4 por 3 son 12 y 1, 13 tercios. Es sencillo, realmente no es tan complicado. Es
buscar cuántas veces cabe de manera exacta. Lo que es el denominador, nada más, pues si se dan cuenta, lo vamos pasando y después multiplicamos. 2 por 3, 6. Para el 8 que estaba aquí, pues te faltan 2. 1 por 4 son 4. Para el 7 que te falta acá, pues eran 3. 1 por 15 son 15. Para el 25 te faltaban 10. 4 por 3 son 12. Para el 13 que estaba aquí, te faltaba 1. ¿Sale? ¿Alguna duda o preguntas ahí? ¿No? ¿Ninguna? Ese sería, no, para las propias no. ¿Por qué no aplica para las propias? Ah, por lo siguiente. Eso aplica para las impropias. ¿Por qué no aplicaría para las otras? ¿Por qué no aplicaría? Vamos a ver un ejemplo. Dice que lo que tenemos que formar es una fracción propia, es decir, aquella donde el numerador es más pequeño que el denominador. Si yo, por ejemplo, dijera que tengo dos enteros, 7 tercios, ahí estaría yo en algo incorrecto. ¿Por qué? Porque pregunto yo a ustedes, ¿cuántas veces cabe todavía el 3 en el 5? Cabe una vez, ¿cierto? Entonces, realmente lo que tendría yo que tener son 3 enteros. 3 por 3, 9. Y ahí ya no me cuadraría. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo un 5. Ya no podría yo hacer esa conversión. Si yo tengo 2, estoy de acuerdo. 2 por 3 serían 6. Más 5 me daría 11 tercios, ¿no? Pero realmente, tener el 11 tercios, ¿cuántas veces cabe el 11 en el, perdón, el 3 en el 11? Pues cabe 3 enteros. 2 tercios. 3 por 3, 9. Más 2 son 11 tercios. Aquí también llega a 11 tercios, pero está incorrecto colocar el numerador más grande que el denominador. Por eso no se puede llevar a cabo. ¿Sale? Bueno. ¿Alguna duda o pregunta por ahí? Los demás, vamos a ver quién conectó por ahí. Nicandro, Alfredo, ¿alguna duda o pregunta? Ninguna, dice por ahí. ¿Ninguna, profe? Ok. Déjenme tomarles una captura porque eso me sirve de evidencia para mí de que anduve por estas horas con la asesoría. Ahí está. Bien, entonces continuamos. Ahora vámonos a la parte de las operaciones. Entonces vengo yo y vamos a ver sumas y restas. Sumas y restas con fracciones. ¿Sale? Bien, vamos a ver lo que son sumas y restas con fracciones. Para las sumas y las restas, para ambas operaciones, tenemos dos casos. El primer caso es cuando tenemos el mismo denominador. Y el otro caso es cuando tenemos distinto denominador. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa aquí? Vamos a checar esta. Voy a buscar unos ejemplos para que los hagamos. Ahí está. Ok. Entonces, cuando tiene el mismo denominador, o se dice también que tiene denominador común, lo que sucede es lo siguiente. Por ejemplo, vámonos con el primer caso. Vamos a poner aquí. Caso número 1, que es cuando tenemos el mismo denominador. Bueno, cuando tenemos el mismo denominador sucede lo siguiente. Es como si yo tuviera un número aquí. Bueno, voy a representarlo así. A sobre D más B sobre D. Cuando tenemos este caso, esta es una D de dedo. Creo que quedó muy pequeña. Déjenme la borro. Ahí está. Entonces, cuando tenemos el mismo denominador, lo que va a suceder con el denominador, este que está aquí abajo, recuerden,
solamente lo vamos a pasar. Y en la parte de arriba lo que vamos a hacer es sumar los numeradores. Esto es en el caso de la suma. ¿Qué pasa cuando estamos restando? Bueno, si yo tengo A sobre D menos B sobre D, sucede exactamente lo mismo. El denominador se va a mantener y el numerador o los numeradores en este caso se van a restar. Esto es lo que va a suceder. Ejemplos de esto, pues bueno, podemos tener los siguientes. Por ejemplo, yo puedo tener 3 quintos más 4 quintos. Estamos con el mismo denominador. Entonces, aplicando esta sencilla regla que está aquí, y que aplica inclusive para 3, 4, 5 fracciones, no hay un límite como tal, lo que hacemos es pasar el 5 y después sumar los numeradores y decir 3 más 4. Y 3 más 4 son 7. 7 quintos. Y ese 7 quintos, si lo quieren convertir todavía en fracción mixta, porque además el numerador es mayor al denominador, digo que el 5 cabe una vez y pongo el 5. 1 por 5 son 5, para 7 serían 2. Y estas dos que están aquí, al final de cuentas se van a conocer en algo que se llaman fracciones equivalentes, que son aquellas equivalentes, que son aquellas que se escriben distinto, pero representan exactamente la misma cantidad. Por ejemplo, yo abro mi calculadora, creo que no se va a ver porque no está compartida toda mi pantalla. Bueno, si no saquen su calculadora, porque no se ve mi calculadora, ¿verdad? Solamente compartí, creo, la pantallita. No ve mi calculadora, ¿verdad? A ver, déjenme, les comparto toda mi pantalla, entonces, para que la puedan ver. Ya está. Toda la pantalla, compartir. Ahí va de nuevo. Bien, entonces tenemos este resultado y les decía yo de las fracciones impropias, fracciones equivalentes, perdón, que son aquellas que se escriben diferente pero representan lo mismo. Entonces, si yo divido 7 entre 5 en mi calculadora, vamos a una calculadora estándar, no científica, ahí está. Si yo divido 7 entre 5, el resultado que me da, pues es 1.4. 1.4. Bueno, aquí no me da la opción para poner como tal fracciones, pero el otro sería igual. 1 por 5 son 5, más 2, 7 quintos. O sea, es exactamente lo mismo. Es como si estuviera yo poniendo otra vez 7 entre 5 y me vuelve a dar el 1.4 que está aquí. Por eso se le conocen como fracciones equivalentes. ¿Cuándo generalmente las usamos? Cuando decimos que tenemos que simplificar. Por ejemplo, cuando tengo yo un 24 sextos y empezamos. Le sacas mitad arriba y mitad abajo, ¿no? Pues mitad de 24 es 12, mitad de 6, pues es 3. Mitad de arriba sí tiene, pero abajo no tiene mitad, pero tiene tercia. 2 entre 3, lo que son es 4. Y tercia, 3 entre 3 es 1. 4 entre 1 es 4. Entonces, todo esto que están aquí se conocen como fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque se escribe diferente, pero representan exactamente la misma cantidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues les digo eso porque en ocasiones hay que simplificar. Bueno, eso es en cuanto a la suma. Si tenemos tres fracciones inclusive, por ejemplo, si yo tengo 4 séptimos más 3 séptimos, corregir el 3, ahí está. 3 séptimos más 2 séptimos, inclusive otro séptimo, por ejemplo, 5 séptimos, lo que va a pasar es lo siguiente. Aquí voy a poner una flechita del resultado. El 7 se va a pasar y lo que voy a hacer es sumar los numeradores y sería 4 más 3 más 2 más 5. Y 4 más 3 son 7, más 2 son 9 y más 5 son 14. Pregunto yo, ¿cuántas veces cabe el 14 el 7, perdón, en el 14 de manera exacta? ¿Cabe? 2. Entonces mi resultado ahí sería 2. Ya lo simplificamos, el resultado sería 2. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la resta? Bueno, antes de llegar a la resta, voy a poner un ejemplo de otra situación que se les puede presentar. Por ejemplo, yo puedo tener 3 quintos y a eso me dicen que le sume yo
4 enteros. Híjole, ya cambió el asunto ahí, ya no sé qué hacer. Y yo les dije, pues lo que deben de hacer es algo muy sencillo. Conviertan los 4 a quintos. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Y lo mismo sucede aquí arriba en estos ejemplos para la resta, ¿eh? Solamente que en lugar de estar sumando hay que restar. Pero bueno, ¿qué pasa cuando se encuentra con una situación así? Cuando se encuentra con esta situación, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Este 4, yo les dije y les he dicho en clase, disfrácenlo de quintos. ¿Y cómo lo van a disfrazar de quintos? Muy sencillo. Van a tener 3 quintos y lo que van a hacer es multiplicar este numerito de aquí abajo, el denominador de mi fracción, por el número entero para incrementarlo tantas veces se necesite, digamos, y lo disfrace. Porque 5 por 4 son 20. Y ya le pongo el 5 abajo. Y ahora sí digo, ¿por qué, profe, por qué se convirtió en 20 quintos? Va nuevamente a su calculadora. Y sin su calculadora, ustedes hacen la representación o la operación de 20 sobre 5, van a ver que les da el 4 enteros que teníamos originalmente, ¿sale? Entonces lo que hice pues fue convertirlo a quintos. Y una vez que lo convierto a quintos, ya nada más digo, el denominador lo vamos a pasar y digo 20 más 3 son 23 quintos. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 23 de manera exacta? 5 por 4 son 20. 5, 20 por 5, 20 por 5, perdón, son 4. Déjenme lo borro. Ahí está. Caben 4 quintos. 4 por 5, 20. Para 23, te faltan 3. Y es así como quedaría. Vamos a hacer ¿alguna duda hasta aquí, por cierto? ¿No? Bueno, otra que se puede presentar es, ya vamos a mezclar la resta de una vez y ahorita vamos con sumas y restas ya al mismo tiempo. Y ahorita regresamos con otro ejemplo de esto. En el caso de la resta les digo que es lo mismo. Por ejemplo, yo puedo tener 15 cuartos y a esto le voy a restar 3 cuartos y le voy a restar también 4 cuartos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El denominador lo vamos a pasar igualito y el numerador o los numeradores en este caso los vamos a restar. Aquí no se aplica nada de ley de signos. No vayan a decir que más por menos es menos y luego por menos da más. No, no aplica absolutamente nada de eso. Aquí solo lo digo, a 15 le quito 3, me quedan 12. Y a 12 le quito 4, pues me quedarían 8. Y 8 entre 4, pues son 2. ¿Sale? Nos dio un entero. Si quieren irse pasito a pasito, lo que pudieron haber hecho también es lo siguiente. El de arriba es un número par, el de abajo es un número par, por lo tanto tiene mitad. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 4 es 2. La mitad de 4 es 2, la mitad de 2 es 1 y 2 entre 1 siguen siendo 2. Y aquí tienen fracciones equivalentes nuevamente. ¿Sale? Otro ejemplo puede ser el siguiente. Yo voy a tener, por ejemplo, 15 tercios, no, 15 séptimos. Y a eso le tengo que restar 3 enteros. Entonces volvemos al mismo punto donde yo necesito convertir estos 3 enteros a séptimos. Entonces vengo yo y lo que hago es multiplicarlo por 7. Y digo, 7 por 3 son 21 séptimos. ¿Y qué pasó con el 3? El 3 sigue estando ahí. Solamente les digo yo que lo disfracen. Porque 21 entre 7, si lo hacen en su calculadora, ahí sigue apareciendo el 3 que teníamos originalmente. Por eso les digo yo que generalmente hay que disfrazarlo, ¿no? Entonces, posteriormente lo que hacen es muy sencillo. Pasan el 7 y a 15 le quitan 21, les va a quedar menos 6. ¿Puedo simplificarlo? No. El 6 es más pequeño que el 7, entonces no tendría razón de ser. Y el 7 no cabe una ni dos veces en el 6, así que se quedaría hasta aquí el resultado. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Duda? ¿Pregunta? ¿No? Los demás compañeros por ahí que era Alfredo y compañía. Nicandro, ¿alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, ninguna. Ninguna. Vamos bien. Bueno, estamos en el primer caso de la suma y la resta, ¿eh? El primer caso estamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, pues vamos a mezclarlas. Vamos a tener sumas y restas con el mismo denominador.
Sumas y restas con el mismo denominador. Y para las sumas y restas con el mismo denominador, podemos tener lo siguiente. 3 cuartos menos 5 cuartos más 7 cuartos menos 3 cuartos más 9 cuartos menos 2 cuartos. ¿Sale? No importa que tengamos, inclusive vamos a poner negativo el primero, no importa que tengamos sumas y restas con el mismo denominador, el denominador lo que tenemos que hacer pues es al final de cuentas pasarlo. Y después hacemos las operaciones en la parte de arriba. El primero es un menos 3, después le va a seguir un menos 5, aquí está el signo. Si tuviéramos un paréntesis acá ya cambiaría el asunto, pero de momento es menos 5. El otro es más 7. Después tenemos un menos 3, un más 9 y un menos 2. ¿Sale? Entonces, el denominador sigue siendo exactamente el mismo, que sería 4. Hacemos la operación de arriba y digo menos 3 y menos 5. Aquí tengo menos 8. A menos 8 le sumo 7, tengo menos 1. Menos 1 le quito menos 3, tengo menos 4. Menos 4 le sumo 9, tengo 5. Y a 5 le quito 2, me quedan... parece una B, pero era un 3. Ahí está. 3 cuartos. 3 cuartos sería el resultado. 3 cuartos. 3 cuartos sería el resultado que tendríamos en esta fracción que está ahí. Yo les puse en la parte de arriba el resultado momentáneo que me va dando conforme fui sumando. A veces cuando me toca enseñar sumas y restas, pues les hago así. Menos 3 y menos 5 me da menos 8. A menos 8 le sumo 7, me queda menos 1. Menos 1 menos 3 me da menos 4. Suma de dos números negativos. Y menos 4 más 9, perdón, me da 5 positivo. Y a 5 le quito 2, me quedan 3. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, no pasa absolutamente nada, sigue siendo la misma lógica de lo de sumar y restar. Y el denominador, pues se pasa, ahí no hay ningún cambio. Otro ejemplo pudiese ser el 5 séptimos menos 8 quintos, 5 séptimos, perdón, 7 quintos menos 8 quintos, menos 3 quintos, más 16 quintos, menos 4 quintos, más 3, por ejemplo. Ese 3 que está ahí de colado, necesitamos convertirlo a quintos. ¿Y cómo lo vamos a convertir a quintos? Bueno, vuelvo a copiar. 7 quintos, menos 8 quintos, menos 3 quintos, más 16 quintos, menos 4 quintos, más, y aquí digo 5 por 3 son 15. ¿15 qué serían? 15 entre 15 quintos. ¿Por qué? Porque 15 entre 5 son los 3 que están allá. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Entonces, pasamos el denominador, perdón, y digo, a 7 le quito 8. Aquí les voy a poner este en verde para que ya no lo pongan de este lado. 7 le quito 8, pues le quedaría menos 1. A menos 1 le quitan menos 3, le quedan menos 4. A menos 4 le suman 16, les quedarían 12. A 12 le quitan 4, le quedan 8. Y a 8 le suman 15, serían los 23. 23 quintos. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 23? Cabe 4. Y digo, 4 por 5 son 20. Para 23 te faltan 3. Y esos dos son resultados totalmente válidos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas ahí, muchachos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Creo que Enrique se retiró. No, ahí está ocupado. Por ahí está Nicandro. Alfredo, ¿alguna duda, pregunta? ¿Y si no, Andrés? Ok, bueno. Vámonos con el siguiente caso. El siguiente caso, lo voy a poner de este lado. Me regreso acá arriba. Y ahora vámonos con este otro que se llama cuando tenemos distinto denominador. Entonces lo voy a poner de este lado. Distinto denominador. Lo voy a poner aquí arriba para que quede. Distinto denominador. Ahí está. Bueno, ¿cuándo ocurren estos casos?
Aquí tenemos que hacer uso de lo que se conoce como los famosísimos máximos común múltiplo. Aquí lo voy a poner máximo común múltiplo, corrijo, común múltiplo. Generalmente se representa como M mayúscula, y el otro que es el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, también le conocen también en ocasiones el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. Y a diferencias del otro, se representan con minúsculas. Máximo común múltiplo, el de acá arriba, el que es el máximo común múltiplo, en ocasiones también le llaman, recuerdo yo, el máximo común divisor. Y también lo representan como MCD, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a encontrarlos. Eso es lo que vamos a encontrar ahora, el máximo común múltiplo y el mínimo común múltiplo. Bueno, ¿y dónde los vamos a ocupar? Bueno, estos los vamos a empezar a ocupar cuando tenemos casos, por ejemplo, así, 3/5 más 4/3. ¿Sale? Cuando tenemos dos fracciones, es muy sencillo de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Digo, 5 por 3 son 15. Perdón, es que ahí está, 15. Y después lo que en algunos tutoriales nos dicen es lo siguiente, que tú multipliques cuando sumas, pero eso aplica para dos fracciones nada más, ¿eh? Repito, cuando tenemos dos fracciones, 5 por 3, 15. Y después lo que hacen es multiplicar de manera cruzada y decir 3 por 3 son 9 y 5 por 4 son 20. Y 20 más 9 son 29 quinceavos. Y ahí es donde terminaría el asunto. Yo en ocasiones les digo que sí está bien, o sea, no hay ningún problema, ese es uno de los caminos. Pero el otro caminito sería el siguiente. Aquí se los voy a colocar. Aquí sería de manera cruzada. Este por este y les dio este. Y este por este y les dio este que está acá. La otra forma en cómo hacer esto es lo siguiente. 3/5, perdón, más 4/3. Encontrar este 15 se le conoce como el máximo común múltiplo, porque solamente estamos multiplicando lo que son los denominadores. Entonces, 5 por 3 siguen siendo 15. Pero después lo que tienen que hacer es dividir este 15 entre 5 y el resultado multiplicarlo por el numerador. Entonces digo 15 entre 5 a 3 y 3 por 3, 9. Después el que sigue, 15 entre 3 a 5 y 5 por 4 son los 20. Y nuevamente vuelvo a tener mis 29 quinceavos que están ahí. ¿Vale? Cualquiera de estos dos caminos es totalmente válido. Solamente que tengan en cuenta que el de arriba aplica cuando tenemos dos fracciones. ¿Por qué aplica únicamente cuando tenemos dos fracciones? Porque cuando tenemos tres fracciones, por ejemplo, 3/5 más 4 sextos más 5 medios, ya no aplica. Aquí, ¿cómo le hago entonces? Si decía que era de manera cruzada, multiplico este por este, después este por este por este y este por este, tache. Ahí ya no aplicaría lo que es, pues, eso de estar multiplicando, pues, nuestra fracción ahí de forma cruzada. Ahí lo que tenemos que hacer es o ocupar el máximo común múltiplo o el mínimo común múltiplo. Entonces voy a volver a copiar mi fracción y generalmente yo les digo que hagan lo siguiente. Si quieren ustedes multiplicar 5 por 6 son 30 y 30 por 2 son 60. Eso que hago yo multiplicando de 5 por 6 y 6 por 2, 5 por 6 30 y 30 por 2 60, se le conoce como el máximo común múltiplo. ¿Sale? Y ahora lo que se tiene que hacer es exactamente lo mismo que yo les dije acá. 60 entre 5 y multiplicado por 3. 60 entre 6
y lo multiplican por 4. 60 entre 2 y lo multiplican por 5. Entonces me quedaría de la siguiente manera. 60 entre 5, ¿cuánto es? 60 entre 5 me da a 12. Y 12 por 3 serían 36. 60 más, aquí tenemos más, no importa si tenemos más o menos, ahorita hacemos una con resta. 60 entre 6 son a 10 y 10 por 4, 40. 60 entre 2, pues es a 30 y 30 por 5 son 150. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, en este caso como estoy sumando, nada más tendría yo que decir 36 más 40 son 76, más 150 vendría siendo 226. 226. 226 centavos. Y ahora vamos a empezar a reducir o a simplificar. ¿Sale? La mitad de 226, porque ambos son números pares, entonces para arriba y para abajo se supone que tienen mitad. Entonces 226 entre 2 vendrían siendo 113. Y la mitad de 30 serían, de mitad de 60, perdón, serían 30. ¿Sale? Creo que ya no se puede seguir dividiendo, porque 113 no es múltiplo de 30, no tiene mitad, no tiene tercia, cuarta, quinta, no, al parecer es un número primo. Lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, decir cuántas veces cabe de manera exacta el 30 en el 113, pues cabe 3. Y 3 por 30 son 90. 90 para 113, ¿cuántos serían? Pues me faltarían 23, ¿no? 3 por 30 son 90, más 23 serían los 113. Y todos esos tres resultados, nuevamente repito, se llaman fracciones equivalentes. ¿Por qué? Porque se escriben diferente, pero representan exactamente lo mismo. ¿Sale? Eso es usando el máximo común múltiplo. Yo en ocasiones les digo, ¿saben qué? Para que ya su fracción se las dé un poquito más reducida o más pequeña y ya no tengan que estar simplificando tanto como aquí, saquen el mínimo común múltiplo. Y para ello lo que tienen que hacer, vamos a usar de ejemplo la misma fracción que está acá, ¿eh? Lo que tienen que hacer es una sencilla tablita donde acomodan los denominadores. Así. Y empiezan diciendo lo siguiente. Empiezan verificando que alguno de ellos por lo menos se pueda dividir entre 2. Entonces, como veo que efectivamente se puede dividir uno entre 2, o al menos uno de ellos entre 2, pongo un 2 aquí y digo 5. Estamos sacando los denominadores de acá, ¿eh? 5 entre 2 no lo puedo dividir exacta, me va a dar decimales, entonces no tiene caso que lo divida y lo vuelvo a pasar. 6 entre 2 se divide de manera exacta en 3 y 2 entre 2 se divide de manera exacta y me da 1. Yo lo que tengo que ir haciendo es buscar algunos números aquí que me vayan a dividiendo los denominadores que están de este lado hasta que los conviertan en un 1. Entonces, el primero que van a utilizar es el 2. ¿Por qué no utilizan el 1? Porque todo número dividido entre 1, pues sigue siendo el mismo número, ¿no? Sería ilógico. Entonces, ahora tengo estos nuevos denominadores, llamémoslo así, 5, 3 y 1. Y vuelvo a verificar, ¿alguno de ellos se puede dividir entre 2? El 5 no, el 3 no. Y el 1, pues es lo que yo estoy tratando de buscar, así que no lo puedo dividir entre 2. Y en lugar de 2, ahora digo, ¿alguno de ellos lo puedo dividir entre 3? Sí. Si se puede dividir entre 3, procedo a colocar el número 3 acá, que es nuestro caso, y en caso de que no, digo, alguno de ellos se puede dividir entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, y ahí nos vamos, ¿no? El 5 entre 3 no lo puedo dividir de manera exacta, así que lo pasamos. 3 entre 3 sí lo puedo dividir de manera exacta y me daría 1. Este 1 ya lo tenemos, así que lo único que necesitamos es convertir este 5 en 1. Bueno, me quedé en 3. ¿Alguno de estos nuevos denominadores los puedo dividir entre 3 de manera exacta? No. ¿Alguno de ellos lo puedo dividir entre 4? Tampoco. ¿Alguno de ellos sí lo puedo dividir entre 5? Sí. Entonces venimos y ponemos un 5 aquí y digo 5 entre 5 da 1. El 1 ya lo tenemos y ya lo tenemos. Y esos números que están aquí,
los vamos a multiplicar. Y el resultado de esa multiplicación va a ser nuestro mínimo común múltiplo. Y va a ser el número que ahora vamos a colocar acá en la fracción. Y digo, 2 por 3 son 6. Y 6 por 5, 30. Y miren, acá tenemos un 30. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a copiar yo nuevamente la fracción. Y son 3 quintos más 4 sextos más 5 medios. Pero ahora le voy a poner 30. Este es el numerito que obtuvimos, ¿eh? Ese 30 que está aquí es el 30 que yo tengo de este lado. Ahí está. Entonces ahora lo que procedo a hacer es exactamente el mismo movimiento. Divido y multiplico. Divido y multiplico. Y me queda como 30. 30 entre 5 es a 6. Y 6 por 3, 18. 30 entre 6 es a 5. Y 5 por 4 son 20. 30 entre 2 es a 15. Y 15 por 5 vendrían siendo 75. Procedo a sumar y digo ahora que 18 más 20 son 38, más 75 vendrían siendo 113, 30. Y esta fracción que está aquí es exactamente la misma que encontramos acá una vez que simplificamos. Por eso les digo yo que obteniendo el mínimo común múltiplo, lo único que van a hacer es obtener una fracción más pequeña a comparación de utilizar el máximo común múltiplo. ¿Cuál podemos ocupar, profe? La que ustedes gusten. No hay ninguna restricción. Solamente tengan en cuenta que si obtienen el máximo común múltiplo, les va a dar una fracción mucho más grande, que pues bueno, posteriormente tienen que estar simplificando, sacando mitad, tercia, cuarta, etcétera, etcétera. Pero si ustedes ocupan el mínimo común múltiplo, pues bueno, lo que les va a dar como resultado es una fracción que va a ser más pequeña, pero que sigue estando, por ejemplo, dentro de las simplificaciones de una con máximo común múltiplo. ¿Sale? ¿Preguntas ahí, jóvenes? Bueno, vamos avanzando. Vamos a poner una que tenga que sumar y restar. Por ejemplo, a ver, creo que alguien escribió por acá. Creo que no, Alfredo dice que no. Bueno, si ya tiene nociones de esto, mucho mejor, no hay ningún problema, ¿eh? Vamos a hacer una donde tengamos que mezclar tanto, ¿cómo se llaman? Como sumas o restas. Por ejemplo, voy a poner 2 tercios más 4 quintos. Esta vamos a poner la negativa. Le vamos a restar, no sé, 8 sextos. Le vamos a sumar, por ejemplo, 7 tercios también. Y le vamos a restar 3 medios. Ahí está. Si yo la hiciera con el máximo común múltiplo, lo que tengo que hacer, observen, es lo siguiente. Sería multiplicar todos los numeradores. Y multiplicando todos los numeradores serían 3. No, chequen lo grande que nos va a salir. Sería 3 por 5. Hasta ahí llevaría 15. Después ese 15 lo multiplicaría por 6. Y ahí llevaría 90. Después ese 90 lo multiplicaría por 3. Y serían 270. Y luego esos 270 por 2. Y eso me daría 540. Ahorita van a ver cuál es la diferencia de hacerlo con máximo común múltiplo y sin máximo común múltiplo. Entonces, ¿de dónde salió ese 540? Del 3 por 5, por 6, por 3 y por 2. A ver, déjenme verificarlo en mi calculadora. 3 por 5, por 6, por 3, por 2 es efectivamente 540. Bueno, tenemos aquí sumas y restas. Hay que hacer la misma operación. 540 entre 3. Entonces pongo 540 entre 3 y me da 180. Aquí tengo un signo negativo, entonces va a ser por menos. Me da 180. 180 por 2 y eso me da 360. 540 entre 3, 180. Por 2, 360. Después tengo un más, entonces vamos a sumar. Ahora tengo que dividir 540 entre 5. Y eso me da 108. 108 por 4 que está aquí, me darían 432.
El que sigue es negativo, entonces habrá que restar de este lado. 540 entre 6. 540 entre 6 me da a 90. 90 por 8 me daría 720. Ahora el que sigue, 540, es una suma, le ponemos más. 540 entre 3, 180. Y 180 por 7 serían, a ver qué lo que yo, 540 entre 3. Y eso por 7 me darían 1260. Y la última, que es una resta, serían 540 entre 2 y luego lo multiplico por 3 y me daría 810. Ahí está. Si se dan cuenta son cantidades pues algo grandes o algo elevadas y ese resultado me daría lo siguiente. Voy a sumar y restar todo lo que esté en la parte del numerador y sería menos 360 más 432 menos 720 más 1260 menos 810. Y esto según en mi calculadora me da menos 198. Déjenme ver por qué se trabó. Ahí está. Menos 198, 540. Voy a volver a rectificar. Tengo menos 360 más 432 menos 720 más 1260 menos 810. Efectivamente, 198, perdón, 540. Si tratamos de simplificar eso, porque son números pares, lo que tendríamos es lo siguiente. La mitad de 198, que es negativo, serían 99. Y la mitad de 540, pues serían 70. 270. El 99 no lo puedo dividir entre 2, pero sí lo puedo dividir entre 3 de manera exacta. Y el 270 entre 3 de manera exacta también lo puedo dividir. Entonces digo, menos 99 entre 3 me darían menos 33. Y el 270 entre 3 me darían 90. Todavía lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque 33 lo puedo dividir entre 3 y me quedarían menos 11. Y el 90 entre 3 me daría 30. Entonces puedo simplificarlo en 11 treintavos. ¿Sale? Y creo que ya es la mínima expresión que se puede simplificar. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente la misma fracción, pero utilizando pues el mínimo común múltiplo. Y para ello tengo que poner nuevamente los denominadores. Entonces digo 3, 5, 6. ¿Qué pasa si se repiten algunos? Pónganlo, no hay ningún problema. Y verifico, ¿alguno de ellos se puede dividir entre 2? Claro que sí. Y digo, 3 entre 2 no se puede, 5 entre 2 tampoco. Pero 6 entre 2 me da 3 y 3 entre 2 tampoco se puede. Pero 2 entre 2, ahí está nuestro primer 1, que es al final de cuentas lo que buscamos. Nuevamente me repito el paso y digo, ¿alguno de ellos se puede dividir entre 2? Ninguno. ¿Entre 3? Sí. 3 entre 3 a 1, y 5 no. 3 entre 3 a 1, 3 entre 3 a 1 y 1 ya lo tenemos. ¿Alguno de los nuevos denominadores se puede dividir entre 3? No. ¿Entre 4 tampoco? ¿Y entre 5? Entre 5 sí. Y decimos 1, 5 entre 5 da 1, el 1 ya lo tenemos, ya lo tenemos y ya lo tenemos. Multiplicamos y nos da 2 por 3 son 6 y 6 por 5 son 30. Quiere decir esto que utilizando como denominador el 30, esta fracción que tenemos ahí
nos debe salir mucho más pequeña. Vamos a comparar. Voy a volver a copiarla acá abajo y me queda como 2/3 más 4/5 menos 8/6 más 7/3 menos 3/2. Pero ahora yo no voy a usar el 540, ahora voy a usar un 30. Y digo lo siguiente. El primero es negativo porque tiene menos aquí. 30 entre 3 a 10. 10 por 2 son 20. Después tenemos un más. 30 entre 5, pues son 6. Y 6 por 4, 24. Siguiente, es un menos. Aquí está el menos. 30 entre 6 a 5. Y 5 por 8 son 40. Después tenemos un más. Y digo 30 entre 3 a 10. Y 10 por 7, pues son 70. Y el último es un negativo. Y dice lo siguiente, 30 entre 2 a 15. Y 15 por 3 son 45. Ahí está. ¿Sale? Entonces, ahí está el resultado. Vamos a hacerlo. Voy a poner aquí abajo el resultado. Voy a usar mi calculadora y digo menos 20 más 24 menos 40 más 70 y menos 45. Y eso me da la cantidad de menos 11 treintavos. ¿Y dónde recuerdan que nos dio ese 11 treintavos? Nos da o nos dio hasta acá, miren. Por eso les digo que usando el mínimo común múltiplo nos da una fracción más pequeña o reducida a comparación de utilizar el máximo común divisor o múltiplo que está acá. ¿Sale? Si se dan cuenta es exactamente el mismo resultado, solamente que acá no fueron números tan elevados. ¿Sale? Esas son de las dos diferencias que se suscitan al momento de utilizar estos dos elementos, el máximo común o el mínimo común. Yo generalmente les recomiendo que si son 3 fracciones a lo mucho, usen rápido el máximo común múltiplo. Pero si son 4, 5, 6 fracciones, ahí sí les recomiendo que utilicen el mínimo común múltiplo para que puedan ver qué número es común y puedan encontrar para que les dé su resultado mucho más pequeño, ¿no? A ver, creo que por acá alguien habló. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Puede Dígame. repetir eso último? ¿Cómo dijo eso último? Si son, ¿qué? Más Acá. de... Sí, yo les decía, les recomiendo, yo generalmente les recomiendo lo siguiente. Cuando Ajá. tienen, por acá, cuando tienen generalmente 2 o 3 fracciones, por aquí va a encontrar los ejemplos, de esos se los voy a compartir. Cuando tienen 2 o 3 fracciones, yo les recomiendo que pues para rápido hagan la multiplicación o el máximo común múltiplo, que sería multiplicar 5 por 6, son 30, y 30 por 2, 60. Claro. 60 entre 5, pues eran 12, 12 por 3, 36, más 60 entre 6 a 10 por 4, 40. 60 entre 2 es a 15, 15 por 5, 150 y me daba 226 centavos. Le sacamos mitad y fueron 113 treintavos y después lo pasamos a una fracción mixta. Pero después hicimos la misma fracción, en la misma suma de fracciones utilizando el mínimo común múltiplo, donde teníamos esta tablita donde poníamos los denominadores aquí abajito y empezábamos obteniendo, empezábamos diciendo que si alguno de ellos se puede dividir entre 2 y lo hacíamos. El chiste de esto es hacer que estos denominadores se vayan convirtiendo en un 1, pero no vamos a hacer divisiones con decimales. Entonces no voy a poner 2 entre 5, 5 entre 2 y le pongo 2.5. Eso no. Lo que tenemos que ir haciendo esos denominadores, convirtiéndolos entre 1, buscando números exactos que se puedan dividir cada uno de ellos y se haga un 1. Por eso fue la mitad de 2 o 2 entre 2 da 1. 6 entre 3, 6 entre 2, perdón, a 3. 5 entre 2 a 5. Después, como ninguno de ellos se pudo dividir entre 2, buscamos el 3. Y ya quedó 5 entre 3. Sigue pasando el 5. 3 entre 3 a 1. Y el 1, como ya lo teníamos, lo pasábamos. Después nos quedaron esos 3 numeritos iguales. Y decíamos, ¿alguno de ellos se puede dividir entre 3 nuevamente? Y ninguno. Entre 4 tampoco. Hasta 5. Entonces decimos 5 entre 5 a 1. Este 1 ya lo teníamos y este 1 ya lo teníamos. Estos numeritos se multiplican y me dio el 30.
Ese 30 lo ocupamos aquí y nuevamente fue lo mismo. 30 entre 5 a 6. 6 por 3, 18. 30 entre 6 fue a 5 y 5 por 4 son 20. 30 entre 2 a 5 y por 15, 75. Hacemos la suma y me dio 113 treintavos. Y ese 113 treintavos es exactamente la misma fracción que me había dado acá, solamente que aquí ya me la dio, llamémoslo así, reducida. Ok. Pero en ocasiones no me la da reducida en su totalidad. A veces sí, a veces no. A veces solamente tenemos que sacarle una mitad, un tercio y se acaba el asunto, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer pues es eso, justamente, tratar de utilizar el mínimo común. Por ejemplo, en el otro ejemplo que tenemos acá abajo, tenemos la misma fracción, pero acá utilizamos el máximo común múltiplo, que fue multiplicar 3 por 5, por 6, por 3 y por 2. Y eso me dio el 540 que está aquí. Hacemos el proceso y me dio menos 198, 540, le sacamos mitad, menos 99, 270, le sacamos tercia, menos 33, 90, volvimos a sacar tercia y fue menos 11 treintavos. Acá lo que hicimos fue utilizar los mismos denominadores, pero ahora utilizamos el mínimo común múltiplo. Y ese fue 30. Pusimos el 30 acá, 30 entre 3, el mismo procedimiento. Y al momento de realizar esta operación nos da nada más el 11 treintavos. Y ese 11 treintavos les decía yo que es exactamente la misma fracción que está acá. Solamente que utilizando este método ya me da la fracción reducida, más pequeña. Es la única diferencia. ¿Sale? Por lo tanto, yo les aconsejaba que cuando tengan a partir de 3 fracciones o más, lo que hagan es utilizar el mínimo común múltiplo para que no les dé o utilicen un número muy grande y puedan reutilizar el más pequeño, que sería el mínimo común múltiplo, que era lo que les estaba yo comentando. ¿Sale? En el video Ok. que está grabando su compañero, ya viene el proceso, pues literal, paso a paso, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y ahí puede checarlo más ratito con calma para no estar retrocediendo. Pero ya lo que vimos ahorita de momento es este material que les voy a compartir. Por ahí si se unió alguien, hola, porque no he podido ver quién entró, pero les voy a compartir este material, así como les comparto el de la clase que se guarda en PDF, se los voy a compartir. Ya por aquí estuvimos viendo lo que era una fracción, qué es una fracción propia, una fracción impropia, una fracción mixtas, cómo convertir de impropias a mixtas, cómo pasar de mixtas a propias, etcétera, etcétera. Después nos fuimos con las sumas y restas con los dos casos. Cuando tenemos el mismo denominador, de este lado lo explicamos, y cuando tenemos distinto denominador, que es lo que acababa yo de terminar de explicar de este lado, todo el proceso que se tiene que seguir, que es lo que llevamos. Nos faltaría la multiplicación y la división, que es mucho más sencilla. Ya no, aquí no hay que estar buscando tanto ¿cómo se llama? Que el mínimo común, que el máximo común. No, ya es mucho más sencillo. Aquí lo que ocuparían prácticamente sería la multiplicación, la ley de los signos. Por ejemplo, multiplicación de fracciones. Multiplicación de fracciones. Bueno, antes de continuar, déjenme tomar otra captura de pantalla porque me sirve esto de evidencia de que ando de por aquí conectado con ustedes. Yo luego las guardo. Ahí está. ¿Vale? Entonces, es lo que estábamos viendo ahorita de momento. Entonces, con la multiplicación de fracciones, en la multiplicación de fracciones tenemos, hagan de cuenta lo siguiente. A sobre B, que está multiplicando a C sobre D. ¿Sale? ¿Cuál es la solución de esto? La solución es muy sencilla. Yo les digo generalmente y coloquialmente decimos el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo, aunque lo correcto es decir numerador por numerador y denominador por denominador. Por lo tanto sería A que multiplica C y en la parte de abajo el resultado de B por D. ¿De qué otra manera podemos expresar las fracciones? A sobre B, poner una crucecita aquí, que significaría mi por o la multiplicación, y C sobre D. Y sigue siendo el mismo procedimiento. A por C, el resultado que me dé, y B por D. ¿Qué pasa cuando tenemos más de dos fracciones, tres fracciones? Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Numerador, por el otro numerador, por el denominador y el denominador tantas veces tengamos.
Ejemplos. Yo, por ejemplo, puedo tener 2/3 y ese multiplica a 4/5. Entonces vengo yo y de hecho vamos a poner uno negativo. Aquí recordemos la ley de los signos, que más por más me va a dar más. Que más. Esto viene en la hojita que les compartí, que les he pedido que lleven, me da menos. Menos por más, pues me da menos. Y menos por menos se convertiría en un más. Entonces aquí me quedaría con más por menos, da menos. 2 por 4 vendrían siendo 8 y 3 por 5 vendrían siendo 15. No tiene mitad, no tiene tercia, no tiene cuarta, entonces hasta ahí quedaría el resultado. ¿Sale? Puedo tener también el caso que multiplique tres fracciones. Por ejemplo, puedo tener 1/3 que multiplica a 4/2, que multiplica también a 3/5. Y vamos a poner que este es negativo. Entonces digo, más por menos me da menos y menos por más me da menos, ¿de acuerdo? O inclusive pueden aplicar una regla muy sencillita que dice lo siguiente, que si tenemos varias operaciones y tenemos signos negativos, al contarlos, contemos los signos negativos. Si en el conteo de mis signos negativos me da un número impar, quiere decir que mi resultado al final va a ser negativo. Si al contar mis signos negativos me da un número par, quiere decir que mi resultado va a ser positivo. Y con eso nos evitamos de más por menos por más, etcétera, etcétera, y nada más nos vamos a contar signos. Bueno, en este caso, si yo contara los signos, tengo uno nada más. Y como uno es un número impar, mi resultado va a ser negativo. Y ya con eso me evito de estar con más por menos y luego menos por más, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo podemos ver en otro rato. Y ahora multiplico. 1 por 4 son 4 y 4 por 3 son 12. Ese sería mi numerador. Y el denominador, 3 por 2 son 6 y 6 por 5 son 30. Son pares, entonces tiene mitad. La mitad de 12 son 6. La mitad de 30 son 15. Son múltiplos de 3, entonces lo puedo dividir entre 3. La mitad de, no, 6 entre 3, perdón, vendría siendo 2. Y 15 entre 3 vendrían siendo 5. 5 por 3 son 15 y 2 por 6 son 12. Y hasta ahí quedaría expresada mi fracción. ¿Sale? ¿Alguna duda o preguntas ahí? Todo es lineal, ¿verdad? Sí, todo es lineal. Es numerador por numerador y denominador por denominador. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, les decía yo que al contar los signos, por ejemplo, puedo tener 1/3 negativo que multiplica a -1/4, que multiplica a 3/2, que multiplica a otro negativo que puede ser -5/4, que multiplica a su vez a un 2/3 y otro negativo que sea 3/2 y le ponemos otro negativo todavía, puede ser -2/5, se me ocurre. 2/5. Yo estoy acostumbrado a decir menos por menos y que eso me va a dar más y luego más por más me da más y que más por menos me da menos y que menos por más me da menos y que menos por menos me da más y que más por menos me da menos, lo puedo seguir haciendo, no tengo ningún problema. Lo que yo les digo es que cuenten los signos negativos y si al contar esos signos negativos me da un número impar, mi resultado por default va a ser negativo. Entonces vengo yo y digo 1, 2, 3, 4, 5 signos negativos. 5 es un número impar, por lo tanto mi resultado va a ser negativo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo cuento signos negativos y esos están en par, cierto o falso, par, bueno, aquí menos por menos, cuando son en par, ¿a poco no dan positivos? Entonces, si yo multiplico menos por menos, me da más por menos, me da menos, y menos por más, me vuelve a dar más. Por esa razón les digo que cuando cuenten y son positivos, o sean pares, perdón, el resultado va a ser positivo. Y cuando son un número impar en el conteo de los signos, pues el resultado es un negativo. Es algo que con la práctica, créanme que por ahí lo pueden aplicar. ¿Y qué hacemos ahora? Aplicamos los numeradores. Digo, 1 por 1 es 1 y 1 por 3 son 3. 3 por 5 son 15. 15 por 2 son 30. 30 por 3 son 90 y 90 por 2 son 180. Y en la parte de abajo tenemos lo siguiente. 3 por 4 son 12, por 2 son 24, por 4 son 24 íbamos, ¿no?
3 por 4, 12, por 2, 24, ajá, por 4, 96, por 3 son 288, por 2 son 576 y por 5 son 2880. Ese que está aquí, vamos a simplificarlo. Es decir, vamos a sacarle que mitad, que tercia, etcétera, etcétera, lo que encontremos. Entonces, de cajones par arriba y par abajo, y entonces tiene mitad. 180 entre 2 es a 90 y es negativo. La mitad de 2880 son 1440. ¿El 90 tiene mitad? Sí. 90 entre 2 es a 45. Y 1440 entre 2 es igual a 720. Corro un poquito por acá. 720, que el 45 tiene tercia, que serían 15 por 3, son 45. Pero 720 entre 3 también tiene tercia, entonces vamos a sacarle tercia. Tercia 15 serían, sí, perdón, tercia 45 serían 15 y tercia 720 serían 240. El 15 y el 240 tienen tercia. La tercia de 15 es 5 y 240 entre 3 son 80. Y creo que es lo mínimo que, o lo máximo que se puede simplificar. 180, 2880. Ah, no, tiene todavía, tiene quinta. 80, la mitad de 80, 5, 160. Ah, tiene quinta todavía. 5 entre 5 a 1. 80 entre 5, 16. Esta es la mínima expresión de ese resultado. Un 16avos. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, la multiplicación realmente no es nada de otro mundo. Solamente es el numerador por numerador y el denominador por denominador. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Nada. Bueno. Y la otra que vamos a ver, pues es la división de fracciones, que tampoco tiene mucha complejidad. División de fracciones. La división y la multiplicación generalmente la confunden. Ahorita los leo por ahí. Sí, pues. Se puede simplificar hasta qué punto. Generalmente yo les digo que hasta la mínima expresión, porque aparte de que usan calculadora generalmente, entonces la calculadora ya les da la mínima expresión. Entonces es mucho más sencillo para ustedes. Ya la calculadora les da simplificada. Entonces lleguen a un resultado y después la calculadora, cuando le dan igual, automáticamente ya les muestra el resultado simplificado, que es mucho más fácil. Bueno, en la división de fracciones tenemos el siguiente caso. Por ejemplo, tenemos, voy a ponerle con letras primeros, A sobre B y todo eso dividido entre C sobre D. El resultado de esto, y que aplica únicamente cuando son dos fracciones, porque cuando son tres tenemos que hacer otra cosa, sería multiplicar de manera cruzada este por este y este por este. Y el resultado sería la multiplicación de A por D y abajo, como el denominador, sería la multiplicación de B por C. Por esa razón las confunden multiplicación y división. Multiplicación, recuerden que es directo, numerador por numerador y denominador por denominador. Y la división sí tenemos que multiplicar de manera cruzada. Y al final de cuentas es una multiplicación. ¿Cuándo no ocurre esto? Por ejemplo, si ustedes tienen A sobre B y que eso lo van a dividir entre C sobre D y después tienen que hacer otra división A, B, C, D de E, A, B, C, D, E sobre F. Hay quien, por ejemplo, dice, pues si es de manera cruzada, multiplico este por este, después multiplico este por este, o dice, pues si este fue para abajo, después viene para arriba, y después de aquí para arriba, y después viene para abajo, y dice que como resultado va a ser A por D por E, y que el de otro va a ser B por C por F. Esto está totalmente mal. Lo que tienen que hacer aquí es por partes. Primero tendrían que hacer esta división y ese resultado que les da, después lo tendrían que dividir por este que está acá. Entonces, vamos a hacer ejemplos.
Vamos a empezar con las dos. Por ejemplo, yo tengo 2 quintos divididos entre 4 quintos. ¿Vale? Entonces lo que vengo yo es multiplicar. Y digo 2 por 5 son 10. Y 5 por 4 son 20. La mitad de 10 pues es 5 y la mitad de 20 es 10. El 5 entre 5 me daría 1 y 10 entre 5 me daría 2. Si ustedes ponen esto en la calculadora, automáticamente les va a dar ese resultado, el 1 medio. Ya no va a llegar a 10, 20, 5, 10. Automáticamente les va a aparecer el 1 medio. 2 tercios entre 7 octavos. Multiplicamos 2 por 8, 16. Y 3 por 7, 21. ¿Tiene mitad? No. ¿Tiene tercia? Tampoco. Cuarta tampoco. Quinta no. Entonces, hasta ahí lo dejamos. ¿Qué pasa cuando son 3? Bueno, cuando son 3, por ejemplo, 3 quintos dividido entre 3 medios, y esto a su vez dividido entre 2 séptimos. 2 séptimos. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Primero tienen que hacer estas dos fracciones y ese resultado que está ahí después lo tienen que dividir por el otro. Ese es el orden en el que ustedes tienen que hacer las fracciones. Entonces me quedaría de la siguiente manera. El primer resultado que tengo aquí sería 3 por 2 son 6 y 5 por 3 son 15. Ahora ese resultado que es producto de la división que está aquí, lo que van a hacer es dividirla entre 2 séptimos que está de este lado. Y 6 por 7 son 42. Y 15 por 2 son 30. La mitad de 42 son 21. La mitad de 30 son 10. Y hasta ahí dejaríamos nuestra fracción. De esa manera es que la tienen que hacer. Mande. Multipliqué mal. A ver. 15. Ah, la mitad de 30 le puse 10. Sale, 15. gracias. Es 15. Déjenme le corrijo. Ahí quedó. Ah, entonces sí lo podemos simplificar más. Creo que es lo que estaba pensando. ¿Por qué? Porque el 21 tiene tercia. 27 entre 3 es a 7. 7 por 3, 21. Y 15 entre 3 es a 5. 5 séptimos. Bueno, 7 quintos, perdón. 7 quintos. 5 por 3 son 15 y 7 por 3 son 21. Ahí está ya simplificado. ¿Vale? Tienen que hacerla por pasos. No vayan a querer dividir, como les dije acá, es el primero el de arriba con el de abajo, después el de abajo vuelve a subir, y si ponemos una más dicen que vuelve a bajar. No se hacen así las divisiones. Es primero divido entre 2, ese resultado lo vuelvo a dividir entre otras 2, o entre el que sigue, y luego ese resultado entre el que sigue. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, 5 tercios, 5 séptimos, dividido entre 6 novenos, y esto dividido entre 3. Vamos a ver qué pasa cuando yo lo divido entre un entero. Bueno, recordemos, vamos a hacer este resultado. Digo 5 por 9, 45. 7 por 6, 42. Y ahora esto lo dividimos entre 3. Al igual que lo que les digo de las fracciones, todo número entero siempre va a tener como denominador la unidad o el 1. Y ahí ya se convierte, por decirlo momentáneamente, a manera de fracción. Entonces sería 45 por 1, pues son 45. Y 42 por 3 vendría siendo 126. Y así tengo 45, 126 avos. ¿Qué tiene tercia, cuarta, quinta? Vamos a ver, 126 entre 3, 42. Entonces sí tiene tercia. Cuando digo tiene tercia, quiere decir que tanto el numerador como el denominador lo podemos dividir entre 3. 45 entre 3 me darían a 15. Y 126 entre 3 me daría a 42. Entonces 45, 126 avos sería equivalente a 15, 42 avos. 15 tiene tercia, 42 entre 3 me da a 14. Entonces 15 entre 3 serían 5.
y 42 entre 3 serían 14. Esa sería la fracción reducida en su mínima expresión. Ya es lo más pequeño que se puede tener, digamos. ¿Sale? Me faltó uno de la multiplicación. Déjenme regreso acá a la multiplicación. Me regreso a la multiplicación. Estaba acá arriba. Me dijo que lo borré. No, ¿verdad? Un poco sí lo borré. No me digan que lo borré. Díganme que no. Creo que sí le di borrar, ¿verdad? Es que sentí que se trabó esto. Bueno, pero queda totalmente grabado. Eso es lo importante. Quedó grabado. Una disculpa, ya le di. ¿Qué pasó? Ajá. Ah, no, para disfrazarlo, eso sería solamente apliquen la suma y la resta, porque ya estamos exactamente. Aquí tendríamos que ponerle el 1. De hecho, lo que yo andaba buscando eran las multiplicaciones de este lado. Perdón por borrarle, pero creo que sí le di aquí y ya vi que no le puedo dar deshacer. Ahorita veo si me quedó por aquí en el histórico algo y lo regreso, pero sí le di por borrar. Bueno, podemos toparnos también con el caso de que tengamos una multiplicación que diga lo siguiente, que sean 3 quintos y que multiplique a 4 enteros. Aquí hacemos exactamente lo mismo, le ponemos el 1 aquí abajo para que tengamos numerador por numerador y denominador por denominador. Y así me quedaría 3 por 4 son 12 y 5 por 1 son 5. ¿Sale? En caso de que tengamos, porque nos podemos topar inclusive como 3 medios, que multiplica a 4 enteros, después que multiplica a 2 quintos, y después que multiplica, por ejemplo, a otros 3 enteros. Entonces, esos números enteros, solamente recuerden colocarle como denominador la unidad, y posteriormente nada más multiplicamos como es, numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 4 son 12, 12 por 2 son 24, y 24 por 3 serían 72. Y abajo serían 2 por 1 son 2, 2 por 5 son 10 y 10 por 1 son 10. La mitad de 72 vendrían 136. Parece negativo. Son 30 y... A ver, déjenme borrar mi rayón. Se presionó. Déjenme ver por qué se presionó esto. Déjenme lo borro porque no aquí. Ahí está, entonces me quedaría la mitad de 72, decía yo que es 36 y la mitad de 10 pues serían 5, ¿no? Y ya se quedaría reducida. Si la quieren convertir a mixta, todavía lo pueden hacer. Pero esos serían los casos en la resta de de lo que son las fracciones. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Chin, le borré acá. Tiene razón. Ni el control Z me agarró, se borró totalmente. Pero bueno, quedó grabado ahí con su compañero y ya él, una vez que tenga procesado el video o si ya lo generan automáticamente, pues ya les comparte el enlace por ahí una vez que lo cargue. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda o quieren que les salga un otro ejemplo, y si no, pues ya sería checar con calma o mayor calma pues lo del video, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, perfecto. Entonces, por ahí, Enrique, le encargo que en cuanto tenga oportunidad, pues les comparta. Lo puede hacer en el Claro, inclusive. Y ya, pues bueno, cada quien por ahí que lo vaya viendo con calma. Vamos a ocupar esto, claro que lo vamos a ocupar porque estamos viendo, pues sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y lo vamos a ocupar en la siguiente unidad que también vemos sistemas de ecuaciones, y ahí obviamente podemos toparnos con fracciones, sumas, restas, multiplicaciones, división, y pues obviamente los vamos a ocupar, ¿no? Entonces, pues de momento sería todo. Están las actividades en Claro, que son las sumas y restas que están por ahí pendientes, y ya nada más serían entrega. ¿Sale? Profe, Mándeme. esta parte de fracciones va a venir en el examen, en este que vamos a tener.
Sí, posiblemente ya ocupemos examen. Todavía no terminamos la unidad. Estamos en las restas apenas. Falta multiplicación y división. Ah, ok, Pero ok. esas las vemos pues este fin de semana. El sábado ya vemos multiplicación y división. Esperemos que nos dé tiempo para que dentro de, ¿qué serían? Dentro de 15 prácticamente estaríamos evaluando la unidad 2. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, Bueno, gracias. va que va. Entonces, pues gracias chicos y cualquier cosa por ahí me echan un grito en el grupo. Gracias. Órale, pues, que estén bien. Gracias, Gracias, Enrique. profe. Gracias, Rodrigo. Adiós, Nicandro y Alfredo. Que estén bien. Adiós, adiós. Gracias, profe. Mande. Gracias, profe. Ah, sí, por nada. Hasta luego. Luego.